Bueno, buenos días. Estamos acá reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Inés Huespe Tomá. Están presentes su directora, Karina Lucaioli, y los integrantes del jurado, Dolores Struch y Luciano Literas. También estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Saludamos entonces al público que está viendo por ahí. Y para empezar este acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Inés para que haga su presentación y los demás, silenciamos nuestro micrófono, así sale bien. Bueno, hola, buen día. Bueno, ahí pueden verla. Bueno, mi tesis, bueno, buen día a todos y muchas gracias por estar acá presentes y sobre todo también al jurado que ha leído mi trabajo de investigación. Se titula la tesis Estrategias de interacción en un espacio de frontera, los lules del Chaco Occidental a principios del siglo XVIII. Quería un poco explicar por qué particularmente llegué a esta temática. Yo participo del grupo Investigación Periplos, liderado por Liliana Cusi, y bueno, yo llegué a él a partir de una publicación en Facebook, de una convocatoria en 2018, y bueno, venía ya de unas materias que había hecho en relación a antropología histórica, en realidad las optativas, con Lorena Rodríguez, entonces bueno, estaba interesada en la temática, sobre todo las temáticas del norte. Y bueno, voy contactándome con Karina y ella me presenta dos temáticas que estaban un poco sin estudios, que eran la frontera oriental en el Chaco con los grupos indígenas payaguás y la occidental con los lules y los vilelas. Bueno, nada, por una, no sé, corazonado eso, elegí la occidental. Y bueno, los primeros tiempos, mis preguntas de investigación estaban más vinculadas a las cuestiones más de los lules y los vilelas, a la familia lingüística. Y después, bueno, acotando un poco también y suscribiendo el objeto de estudio, me concentré más en los lules. Bueno, así es como llegué y bueno, y cómo desarrollé un poco la temática. Bueno, el objetivo de esta tesis es contribuir al conocimiento de los grupos indígenas del Chaco y en particular de los lules en el periodo colonial. Y en específico las temáticas que voy a tratar acá o el objetivo que tengo es enfocarme en la clasificación étnica, la espacialidad y las relaciones fronterizas que desarrollaron con los sectores hispano-criollos, los grupos lules a comienzos del siglo XVIII. Bueno, acá hay un mapa del Chaco Hualamba de Lozano, obviamente es muy chiquito, es sacado de él, pero acá hice zoom y no sé si se puede ver que se encuentran, bueno, la Ciudad de Esteco, Miraflores, los lules propiamente, Isistines, Tosquistines, que son de la familia de los lules también, que bueno, son como concentré esta imagen para ver los elementos que también están alrededor de toda la tesis en los distintos capítulos. Bueno, como metodología tomamos la propuesta de la antropología histórica basada en el análisis etnográfico de fuentes documentales. Yo terminé el profesorado en 2020, a principios en marzo, y bueno, me cayó todo el grueso de la pandemia para llevar a cabo la tesis. Así que, bueno, se me imposibilitó un poco realizar el análisis etnográfico en torno a los archivos y las consultas. Pero no obstante, lo que sucedió es que encontramos otras fuentes documentales que primero pusieron a disposición el grupo de investigación y también otras personas, pero también destacar los repositorios digitales que encontramos de la Universidad de Córdoba o de la biblioteca de la Academia de Historia, o también las páginas como Archive.org, donde encontramos mucha consulta para las fuentes jesuitas, y también otros tipos de publicaciones de historiadores o etnógrafos de mitad del siglo XX.
Las fuentes, bueno, las principales fueron las fuentes jesuitas, donde podemos destacar las fuentes, por ejemplo, del Techo, de Lozano, de Machoni. También las primeras crónicas en el área de estudio, esto, la relación de Sotelo de Narváez y la carta de Barzana, que se encontraron también en el libro de Vixi Berberian de 2017, también una compra que, que realicé y que encontré grandes aportes. Los documentos de archivo de primera mitad del siglo XVIII, entre ellos encontramos la colección de Angelis de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, el microfilm 33, donde más que nada es las cuestiones más relacionadas a Urizar, y el Archivo General de Indias, la Audiencia de Charca, los legajos 210 y 284. Por otro lado, bueno, las fuentes de hemeroteca, y acá, bueno, también destacar que fue una donación de Judith Faberman, la revista del Archivo Santiago del Estero, y que en los volúmenes 4 y 6 también fueron fundamentales para el capítulo 4. Y bueno, y acá el lugar intermedio entre las fuentes y la bibliografía, que son los primeros antropólogos, historiadores, etnógrafos, eh, que retomaron los documentos coloniales, hicieron las hipótesis de trabajo respecto del pasado colonial de los grupos indígenas, y, y bueno, y obviamente los colocamos en un lugar intermedio porque, bueno, o sea, si bien no son fuentes documentales o son de mitad del siglo XX, no son hace tantos años, eh, los paradigmas científicos ya son otros y están más que revisitados. Bueno, el capítulo 2, rótulos, nombres y descripciones. Bueno, vamos a analizar el impacto de la intervención colonial en las clasificaciones indígenas, así como también en las designaciones y los rótulos, atendiendo a las representaciones culturales que dieron los jesuitas y las primeras crónicas para ver cómo fueron retomados por la antropología clásica y contemporánea. Lo que acá, bueno, dada también un poco cómo voy a exponer, decidí que en cada capítulo, como capaz son muy extensos o tienen bastantes temáticas, un eje para exponer y bueno, y concentrar toda la temática en él. Lo que noto con respecto a esta temática de los rótulos étnicos es que si bien los lules son un grupo que son clasificados como los indios sedentarios, amigos de la corona versus los guaycurúes, indios salvajes y nómades, al interior de su clasificación, en todas las fuentes, sobre todo las jesuitas, que después son retomadas por la antropología clásica contemporánea, se encuentra esta rotulación entre lules grandes y pequeños, antiguos y modernos, según Del Techo y Marchoni, feroces y pacíficos, según Lozano o según Barzana, sedentarios o nómades. También podríamos, no sé, poner agricultores o ganaderos, según Nolli. Entonces es como que también constantemente se crea una polaridad en torno a la categoría Lule. O sea, si bien participan de un binomio, también al interior de su propia construcción es binaria. Bueno, los aportes específicos. Eh, Encontramos modificaciones y especificidades en la categoría Lule que influyen en la forma de percibirlos. Asimismo, hay interpretaciones, clasificaciones, descripciones disímiles que responden a distintas variables como fuese su identidad étnica, las pautas territoriales, socioeconómicas, estrategias políticas. Y asimismo, con respecto a esto que hablaba anteriormente, la antropología contemporánea, lo que puedo observar es que, perdón, clásica, es como que ha tomado esas clasificaciones que las distintas fuentes jesuitas y las crónicas han dado, que son tan disímiles entre sí, una selección arbitraria, entonces hace que la categoría se complejice a través del tiempo y dependiendo también su significado de tanto de quién lo dice como de las circunstancias del momento. Así es como hay como distinta, según cada autor, hay como una construcción distinta respecto de quiénes son los grupos indígenas lules. Y también quiénes participan dentro de ese grupo étnico, ¿no? Porque también varía mucho si son toquistines, sisistines,
y así es constante quienes están dentro de los lules. El tercer capítulo trata las dimensiones territoriales, los usos coloniales e indígenas del espacio, donde nos enfocamos en las dinámicas territoriales y en el uso y ocupación del espacio tanto de los hispanocriollos y de los grupos indígenas. Bueno, el capítulo tiene una construcción que se va desde la construcción de la frontera occidental a partir del Salado hacia también lo que es la ciudad del Esteco. Y el tercer apartado trata sobre la construcción de esta movilidad, si son sedentarios o nómades. Bueno, en este particular capítulo me concentré en lo que es la discusión entre esa movilidad intermedia, entre si son sedentarios o si son nómades. Y bueno, tomando el modelo construido por Faberman y Taboada, lo que hice es como abonar a la hipótesis de ellas a partir de mayor análisis de las fuentes. Uno de los factores que ellas señalan es la movilidad en torno al agua, que es constante, que se ve en las fuentes, el tema de la aridez del espacio y esto de encontrar los espacios para ir a tomar agua, los pozos que hablan constantemente, asimismo también las dificultades del medio, como la salinidad que recalcan constantemente, y bueno, pensar estos espacios como nodos de contacto para estos grupos. Asimismo, también otro factor es la recolección de frutos. em, Esto, bueno, más que nada es el tema de la algarroba, esta forrajera que, bueno, que ellos señalan, el tema para las borracheras también, para concentración de reuniones, y que también tiene esto de la movilidad en torno a ir al monte en los meses de diciembre a marzo, y que también está muy ligada a los recursos naturales, dada eh, el espacio de sequía y de constantes crecientes que tienen y que permite una economía de recursos compartidos. El otro factor es la agricultura y acá también es bastante interesante lo que se plantea porque cuando se habla de agricultura, tanto Cabrera como Noli señalan a los lules solícitas, que son los que llevan a cabo la rotación y la agricultura. Sin embargo, ahí en fuentes también se encuentra el tema de que no saben, que no son agricultores. No obstante, a partir de esta rotación de la tierra y que practica la agricultura y sobre todo el cultivo del maíz para su alimentación, las fuentes jesuitas entran como también en una contradicción donde muestran que los lules no tendrían como estas pautas tan agrícolas como se los conoce. Y también, bueno, uno se puede preguntar hasta qué punto son los mismos lules de los que habla Noli o son los mismos lules, los agrícolas que habla la reducción de los jesuitas. En torno a los rituales funerarios, si bien hay pocas fuentes, se trata mucho el hecho de esto de irse a los bosques eh, para enterrar a sus muertos, y las fugas, que es una constante que aparecen en las fuentes y también en los autores bueno, en los papers, que bueno, que los lules se van constantemente de las encomiendas, está huidas del trabajo, bueno, de tributo, y que se van al bosque, lo mismo que los rituales funerarios. Entonces, bueno, como pensar en esta movilidad a partir de factores que piensan una movilidad intermedia, que no es ni sedentarismo, como se los conoce en el imaginario, ni tampoco nómades capaz al estilo lo que sería los guaycurúes, perdón. Los aportes específicos, teniendo en cuenta un poco, bueno, lo que trataba este capítulo, pensar a la frontera occidental, que está lindante a la gobernación del Tucumán como una unidad política administrativa importante, permitió la construcción de una frontera eh, en donde los fuertes y los fortines, y al interior también la construcción de los pueblos de indios, hizo también el tejido de relaciones interétnicas y también el punto de avanzada hacia la guerra fronteriza. Asimismo, la ciudad de Esteco, de la cual había nombrado, facilitó la posibilidad, bueno, como anteriormente, como expongo en la tesis,
fue un polo comercial hacia las rutas del Alto Perú, y después de la destrucción y bueno, lo que sucedió a partir del terremoto y las constantes incursiones de los guaycurúes, se convirtió en un punto estratégico avanzada para la guerra fronteriza. Y bueno, lo que veíamos anteriormente, el análisis de los documentos permite abonar esta hipótesis y poner más foco en la movilidad intermedia asociada a los lules. Por último, el capítulo 4 trata un poco más lo que son las dinámicas y las estrategias y dinámicas de interacción, o sea, las respuestas y estrategias desplegadas por los lules en el contexto de interacción fronteriza con los funcionarios y jesuitas y que desembocaron en la reducción. Como capaz es un capítulo un poco más extenso y que tiene muchos detalles, lo que intenté es un poco hablar de los ejes y los personajes, bueno, la guerra fronteriza, la entrada punitiva del gobernador, los acuerdos de paz y el rol de los caciques, la conversión en indios amigos y la evangelización de las misiones jesuitas, y los personajes, el gobernador Gaspar de Barahona, Francisco Burgés, Urizares Pacocha y los caciques Galván y Coronel. En este punto lo que quisiera resaltar es que lo que se demuestra a partir del acuerdo de paz o hacer las paces que tratan en 1703 Gaspar de Barahona con los lules respecto a una sequía que había en el río y que, bueno, no podían llevar a cabo la vida cotidiana las distintas ciudades españolas, eh, ahí empieza como los hechos a darse para la reducción de los lules. Y en la historiografía clásica pareciera siempre que la reducción de los lules es como eh, un causa y consecuencia de la entrada al gobernador en 1710 de Urizar, y lo que muestra acá es que ya en 1703 había un deseo de reducción por parte de las autoridades coloniales y también como distintos agentes actuando en forma paralela. Tanto, bueno, Gaspar de Barahona en 1703, Burgess en 1709, Urizar y Espacochaga en 1708 y 10, y bueno, y la actuación de los caciques. O sea, es como que, bueno, lo que capaz resume este capítulo es eso, que es mucho más complejo de lo que en verdad se demuestra en los pocos años. El eje que seleccioné es más que nada la actuación de los caciques, porque también quería demostrar la autonomía que tienen y las respuestas individuales que demostraron los diferentes agentes. Bueno, en el relato trató de dos caciques lules a partir de la entrada del gobernador, Galván y Coronel, de los cuales no se sabe capaz mucho la historia previa, pero responden a ser distintos lules. Al menos son de los lules pequeños, que según Lozano, bien teniendo en cuenta eso, son los lules propiamente dichos, pero bueno, tienen a cargo distintos lules, ¿no? Se puede decir. Y se encuentran en diferentes situaciones. Galván se encuentra con unos españoles en mitad de las incursiones, que son Leguizamón, Chaparro y Martínez, sí, Martínez de Peralta. Y bueno, y no los deja pasar, no logran un acuerdo de paz, bueno, los amenazó con futuras incursiones. Asimismo, cuando volvieron los españoles a, a su a las ciudades, no habiendo logrado el propósito, fueron condenados y bueno, y como que muestra otra situación respecto de los caciques. En cambio, Coronel, cuando se lo cruzan, las milicias españolas, tiene deseo de reducción y tiene como el recuerdo de 1703 respecto al gobernador que quería su reducción. Y es más, envía a su hijo como prueba de deseo. Bueno, lo que vemos acá, bueno, es la autonomía de los caciques, y asimismo, bueno, Galván luego se va a reducir porque en estas situaciones de que no tienen agua, las milicias españolas en otra incursión que llevaba también el cacique Coronel, los encuentran esparcidos por el territorio buscando agua, y por esos motivos Galván, que no tenía como recursos, decide la reducción. También viendo la cuestión de la evangelización como una respuesta más de estrategia
que un deseo propio, ¿no? O sea, Galván se va a reducir porque no tenían los recursos para su supervivencia. No obstante, Galván también es el que pone, que dice que no se va a reducir con los lules de coronel, ni tampoco con los lules grandes, que son los isistines, toquistines. Por lo tanto, tienen que conseguirle otro lugar, viendo también como las políticas que se llevan a cabo entre españoles y los indígenas. Bueno, los aportes específicos de este capítulo es que resaltamos la flexibilidad y las dinámicas sociopolíticas que presentaron los lules durante la entrada y que los acontecimientos demuestran, por un lado, la autonomía de los sujetos, o sea, su agencia, y por otro lado también que los hechos conocidos como la guerra y la paz, o los indios amigos y los indios salvajes, no son condiciones ni excluyentes ni contradictorias, porque también se piensa como a los lules como que las vinculaciones fueron sencillas y fueron amigos bueno, esto es muy, pero al instante y también fueron reducidas de esa forma. Y en verdad lo que se ve en las fuentes es que tomó mucho más tiempo de lo pensado y que tampoco actuaron desde siempre con las milicias españolas. Bueno, en torno a la tesis, queríamos decir que se logró un mayor conocimiento de las categorías utilizadas, que los lules presentan una dinámica clasificatoria compleja y asociada mucho a los contextos de enunciación. Por otro lado, avanzamos en la identificación de los límites territoriales y las estrategias en torno al espacio y los recursos naturales. Y analizamos las relaciones interétnicas entabladas en los espacios de frontera, dando cuenta de las respuestas individuales de los caciques y funcionarios que desembocaron en la reducción. Y bueno, teniendo en cuenta futuras investigaciones y las cuestiones más de posgrado, bueno, lo que tengo en vistas para seguir investigando es los aspectos de la identidad étnica, abordando la vida reduccional y los cambios introducidos por la evangelización. Por otro lado, las adaptaciones económicas, sociales, políticas que vivieron en la reducción de San Esteban de Miraflores, que también es, bueno, la investigación, lo desarrollo, que también es constante el tema del movimiento de las reducciones y cómo no son reducciones en sí, sino que son presidios y los indios amigos también funcionan como milicias, entonces, bueno, cómo tomar esas adaptaciones e identificar los intermediarios culturales y los contactos en las dinámicas de frontera. Y bueno, ahí concluí. Espero que dejo de compartir. Dale, deja de compartir la pantalla. Bueno, terminada la presentación de Inés, entonces le damos la palabra a los integrantes del jurado, Luciano o Dolores, no sé quién quiere empezar. ¿Querés, Luciano? Arranco como prefieras. Como vos quieras, Dolo, como tengas Bueno, ganas. dale. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, Inés, Karina, y por permitirme, bueno, compartir este momento, leer tu trabajo, acercarme a tu investigación, y muchas gracias, Josefina, a vos, al departamento, por organizar, bueno, estas presentaciones tan interesantes que estamos teniendo en estos ciclos de tesis. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Inés. Fue la verdad un placer leer tu tesis. Me pareció realmente, bueno, es una investigación personal, esta reconstrucción de todo un universo en torno a los lules, atenta a estas categorías, a los rótulos étnicos, dinámicas territoriales, a los usos del espacio fronterizo, relaciones interétnicas de los lules con el sector hispano-criollo, dentro de un periodo específico, principios del 18, pero siempre dando una interesantísima profundidad temporal a estas tramas que aportan conocimientos sobre estos grupos, al mismo tiempo que vas evaluando cómo se construyó ese conocimiento sobre los mismos, ¿no? Entonces, bueno, un placer porque además, ¿no?, de estar muy bien redactada, parte de la tesis de unos objetivos específicos muy claros, que la verdad logran no solo complementarse a lo largo del trabajo, sino
conectar muy claramente con la organización, ¿no? Con la estructura de la tesis. Ese estilo, ¿no? De redacción y de presentación sin duda invita y acompaña mucho a esa continuidad de lectura. Así que eso, bueno, resaltarlo, ¿no? Y ya desde sus principios, ¿no? Uno advierte que se trata de un trabajo sólido, histórico, en antropología histórica, ¿no? El estado de la cuestión, que es muy minucioso, abre ya varias también líneas, ¿no? Y uno podría seguir esa propuesta que haces, ese recorrido, ese recorte que haces en el inicio de la tesis, y desde esas páginas hacer casi como una historia de esas relaciones entre la historia y la antropología, partiendo, por ejemplo, de estos trabajos fundacionales de principios del 20 que tomás. En ese nivel, digo, uno puede seguir acercamientos, tensiones y distancias entre estas disciplinas y las maneras en las que etnografía, etnología y trabajo documental se van poniendo en juego desde estos trabajos fundacionales hasta la, bueno, renovación de perspectivas que muy bien mencionás en tu área, en la región chaqueña, y que sin duda dan lugar a nuevos enfoques y a renovar esas combinaciones entre ambas disciplinas, ¿no? Por otra parte, y siguiendo con esta perspectiva etnohistórica, de antropología histórica, ya en el presente, en el título de la tesis, el concepto de estrategia como una vía privilegiada, ¿no? para estudiar las relaciones sociales, nos está situando en este campo de una nueva etnohistoria que, bueno, para el estudio específicamente colonial andino, aparece con fuerza en la década del 80, y eso, ¿no? Es una temática súper legítima de interés, necesaria para superar tratamientos dicotómicos a la hora de abordar de manera articulada la sociedad colonial y fenómenos de larga duración. Entonces, bueno, pensaba eso también, ya inicial el título me conectó y me llevó a recordar un trabajo que quizás conocés, pero que te puedo acercar sobre justamente este lugar del concepto de las estrategias dentro de la nueva etnohistoria andina en los 80, así que eso lo tengo como para compartir. Por otra parte, a lo largo de la investigación pones constantemente en tensión categorías que aparecen en las fuentes coloniales y también en las fuentes académicas, buscando desfamiliarizarnos y recuperar todas esas zonas grises, ambigüedades, atenta a los usos, ¿no? Me parece que es aceptar el desafío frente a los documentos de ingresar en esas situaciones comunicativas tan delicadas, ¿no? Que se debaten entre ellas, y hacer un trabajo con lupa que generalmente llamamos etnohistoria o antropología histórica, cuestiona formulaciones evidentes, está atenta a intenciones que se ocultan o se esconden en los documentos. Y bueno, y preguntarte, como bien presentabas recién, por estos discursos de alteridad y de etnificación que se construyen, sin duda a partir de relaciones de poder desde los discursos coloniales y académicos, es algo que haces al mismo tiempo que visibilizás problemas y soluciones metodológicas en su estudio, ¿no? Es pensar, ¿no? Esto de ir como levantando capas discursivas que fueron cubriendo a las poblaciones lule y los espacios que ocupaban. Por un lado vas viendo, ¿no?, cómo estos discursos se han ido construyendo a partir de una recolección y reproducción de fragmentos discursivos, de discursividades anteriores, en nuevos contextos, ¿no? Clasificaciones y rótulos étnicos impuestos por colonizadores y misioneros y luego reproducidos también por historiadores y antropólogos, ¿no? Y eso me pareció sumamente interesante, perder de vista el impacto que conlleva, ¿no?, esta construcción y esta circulación, esta cristalización de imaginarios y percepciones. Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Cómo descubrís, ¿no?, a Metro retomando a Nicolás del Techo, a Furlong, digamos, debatiendo toda esta cuestión de la identidad, tomando a su vez múltiples fuentes y luego también de manera, como vos mencionás, no tan clara, bueno, combinándola con sus propias interpretaciones, ¿no? Y luego la antropología clásica, retomando a la vez la información brindada por la Orden, por la Compañía de Jesús, ¿no? Ese proceso de identificación, confusión y rotulación. Me encantó esa idea que aparece, esa cita de Cabrera de la verdadera monstruosidad
¿no? Que cambia de forma absoluta o parcial nombres, etiquetas, ¿no? Se trabaja desde ese recorrido que identifica quién retoma quién y cómo es el recorrido, la circulación de esas etiquetas. Así que, bueno, eso, todo ese capítulo dedicado a los límites identitarios, al rótulo étnico Lule, se enriquece viendo sus modificaciones, pero también ciertas continuidades, ¿no? Como determinadas clasificaciones coloniales que sobreviven acríticamente a lo largo del tiempo. Y bueno, y esto también destacar, bueno, algo que contabas recién, ¿no? De lo que implica hacer una tesis en tiempos de pandemia, ¿no? Y que me pareció muy interesante que incluyeras en el apartado metodológico esta reflexión entre pandemia, giro digital y recorte documental, ¿no? Cómo vas relatando estas vías alternativas que también recién mencionabas, que tuviste que explorar para avanzar con tu investigación en este contexto tan particular para hacer trabajo en el archivo, ¿no? Como retomás a Lidia Nacuzzi en esta reflexión sobre la operación de insertar documentos en nuevos contextos y realizar, ¿no? Esa potestad también de realizar a la vez recortes propios, entendiendo también que la digitalización en este caso exige resguardos particulares, ¿no? Que intuyo y entiendo tuviste absolutamente presente a la hora de repensarte investigando en tiempos de pandemia, ¿no? Vamos, pienso en eso, ¿no? Por un lado, esa sobreoferta o sobreabundancia de información, la posible conformación también en este giro digital de nuevas asimetrías, ¿no? Esa idea de una ceguera digital que va otorgando valor a lo que existe virtualmente, a lo que tenemos disponible, y aquellos objetos que muchas veces permanecen invisibilizados o se invisibilizarán a futuro. Entonces, también a eso se le suma estas consecuencias de cuando trabajamos en digital, de abordar distintos tipos de documentos, distintos géneros, no sé, vos trabajas con informes o pueden ser actas, o otros podrán usar padrones, leyéndolos, ¿no? Sobre un mismo soporte, y bueno, y tratando de de romper con esa ilusión de una continuidad y a la vez también no tener presente la materialidad de los documentos. Así que bueno, eh, es bueno, por una cuestión de tiempos también y de lo reciente, de todo de este contexto, es la primera vez que leo una tesis digamos, escrita en estas condiciones tan complejas para los que trabajamos con archivos, ¿no? Y bueno, y también eso, no dejas de señalarle al lector o a la lectora cómo esta situación en particular te llevó a replantear tus fuentes y con ello, sin duda, a ajustar objetivos iniciales. En ese sentido, es como un ejercicio sumamente necesario e interesante dejarle esas pistas a quien lee la tesis, al mismo tiempo que nos abre la pregunta que un poco estuviste contestando de cómo seguir ahora que vas a poder acceder a los repositorios, ¿no? Y bueno, y acá en particular pienso fundamentalmente en la documentación de factura jesuita, ¿no? En quizás la posibilidad ahora de cruzar documentos que estuviste viendo o historiadores de la orden, ¿no? Cruzar cartas anuas, todas estas historias de la compañía con otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, los despachos de los padres generales de la orden, ¿no? Entonces, frente a lo edificante de estas fuentes, a la construcción de esta épica ignaciana, otros documentos como por ejemplo correspondencia epistolar o los propios despachos desde Roma permiten un ida y vuelta, ¿no? Ir ajustando el foco y las preguntas de investigación. El capítulo dedicado al análisis de las dinámicas de movilidad y territorialidad de los lules y sus usos de los espacios fronterizos, en particular destaco, y me pareció muy interesante cómo te apropias de conceptos y modelos y los pones a dialogar con tu investigación, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta propuesta de Ailén Enrique de nodos territoriales para, en tu caso, por ejemplo, comprender estas dinámicas territoriales en torno a la miel, o, bueno, lo comentabas recién, ¿no? Para analizar las dinámicas de movilidad, el modelo propuesto por Faberman y Taboada te permite desarmar estas dicotomías y privilegiar la complejidad y los matices de situaciones intermedias, ¿no? Es algo que me parece que te lo apropias muy bien y te permitís
cruzar esa propuesta de las autoras, como exponías recién, con tus propias fuentes jesuíticas, ¿no? Y acá pensando en fuentes de la compañía o en otras fuentes, pensaba en que en los mapas, me preguntaba cuando leía la tesis, ¿no? Bueno, recién presentabas el mapa de Lozano, me preguntaba, bueno, si quizás podría ser integrado, más integrado al análisis que vas haciendo, ¿no? Preguntándonos, digamos, sobre todo si uno va siguiendo los mapas de la compañía y viendo cómo cambian también los rótulos, las maneras de ir, bueno, nada, dejando pistas sobre la cartografía, cómo esos mapas, qué dicen acerca de las clasificaciones de estos grupos, qué dicen de estos espacios, de su dinámica. Eso me parece que, bueno, quizás también cuando puedas, bueno, ahora no sé en el AGN en qué piso estarán, pero recuerdo que antes estaban en el séptimo, creo, la cartografía de la compañía, ir como haciendo también un recorrido desde esas otras fuentes. Intento ser breve, un par de aspectos más, y quizás para seguir profundizando en este diálogo, que es un diálogo también que haces entre capítulos, ¿no? Seguir indagando en esta relación entre rotulaciones étnicas, clasificaciones y territorialidades, ¿no? Y atender a todo un conjunto de categorizaciones y adjetivaciones que remiten a valoraciones de los espacios, ¿no? De las tierras como de sus poblaciones, revisando maneras en las que no siempre son separables, ¿no? Entonces pensaba en otro espacio y en otro tiempo, ¿no? En el trabajo de José Luis Martínez sobre siglo XVI para ver cómo funcionaban de manera simultánea discursividades sobre sociedades indígenas subsidiarias de discursos sobre la naturaleza del mundo, como los distintos discursos sobre los indios que clasificaban y ordenaban estas identidades locales, fijándolos a partir de marcas significantes de los espacios, ¿no? Entonces, quizás, bueno, ir viendo cómo se construyen estas marcas del espacio, es un espacio a narrar, y cómo remiten a las sociedades indígenas, ¿no? Ese diálogo me parece que es muy, muy interesante, y bueno, recuperar cuáles en el 18 son esos discursos sobre las tierras que circulan, puede también ser bueno, un punto para seguir trabajando, profundizando. El último capítulo, como bien decías recién, es más extenso, pero también me parece que es el que tiene una mayor densidad de análisis, de documentación. Me pareció eso, que la tesis va en incremento, ¿no? Y que los ejes para estudiar estas estrategias y dinámicas de interacción de los lules son sumamente pertinentes, ¿no? Eso te permite, como recién decías, aproximarte a la agencia indígena, por ejemplo, a partir del análisis de esta solicitud de reducción, revisar, como también mencionabas en tu exposición, estos hitos historiográficos como esta gran entrada al Chaco de Urízar, pero dándole una profundidad temporal a esas relaciones interétnicas que te permiten volver y repensar estos hitos, ¿no? Además, y en este sentido, ese continuum de la tesis, el desarrollo analítico va recuperando las discusiones dadas en capítulos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en torno a los rótulos étnicos, estas oposiciones, y esa discusión precedente respecto al tipo de movilidad te permite al final de la tesis realizarte preguntas bien ajustadas respecto a las políticas coloniales de reducción para este grupo frente y a manera, digamos, diferencial de otros, ¿no? Y repensar estas intencionalidades del gobierno colonial y de la orden, ¿no? Y de los jesuitas, y de cómo se van articulando, ¿no? Esta dupla de reducir y militarizar. También me gustaría preguntarte si vas a seguir indagando en esta problemática y revisar, bueno, por lo que veía recién en esta última placa y lo que nos contabas de cómo seguir, me parece que sí. Revisar cómo entre estos ideales evangelizadores y militares también van pivoteando vecinos y encomenderos, ¿no? Encontré algunos personajes, como vos decís también, que aparecen en este último capítulo que hace tiempo había encontrado en documentos en Jujuy, de La Tijera, obviamente Urízar, y encomenderos
y sin duda religiosos de la compañía, que abren una trama dinámica donde estos ideales evangelizadores y militares también chocan por los costos de las contribuciones para las entradas, ¿no? Entre otras dimensiones en las que aparece esta trama de actores. Entonces, te quería preguntar si en esta, como vos mencionás y decís algo así, ¿no? Como situación compleja en la que confluyen distintos agentes coloniales, indígenas, equilibrando estos deseos de evangelización y la necesidad de un ejército de indios amigos para las entradas, pudiste identificar posicionamientos de encomenderos y vecinos. Y por último, bueno, si nos podías como ampliar, o en todo caso después te consultaré, me pareció muy interesante este documento que abordas en el último capítulo, este diario historial de las cosas más sobresalientes de la guerra. Bueno, si podías contar un poco más acerca de estas voces polifónicas y cómo es la factura de este documento. Bueno, no quiero extenderme mucho más, pero pareció una tesis muy bien lograda, me gustó muchísimo leerla. Repito, la manera en que vas cruzando y analizando documentos y bibliografía, que vas visibilizando todo tu camino y toda la construcción de tu metodología en este contexto tan particular, realmente es impecable y permite un análisis muy exhaustivo, ¿no? Y creo eso, ¿no? Que el conocimiento que fuiste teniendo de esa trama local, sin duda te permite hacer una contribución muy original, ¿no? Así que, bueno, agradecerles nuevamente y, y bueno, y me silencio. Buenos días. ¿Comienzo, Josefina? Bueno, antes que nada, agradecer una vez más a Josefina y al departamento por todo este trabajo que vienen haciendo en estas condiciones tan complicadas, ¿no? Siempre hay que aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo que se hace del departamento. Con respecto ya a la tesis, es decir, la tesis considero que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Es contribuir al conocimiento de los grupos indígenas del Chaco durante el periodo colonial, más específicamente de los grupos Lule. Lo hace poniendo el foco en tres aspectos: clasificación o rótulos étnicos, espacialidad digamos, o pautas de territorialidad, y las relaciones fronterizas que establecieron estas poblaciones con la sociedad hispano-criolla, más específicamente en el siglo XVIII. La tesis, en mi opinión, tiene una estructura sencilla, clara, es coherente con los propósitos que se plantea. La escritura es de las mismas características, sin florituras ni adjetivaciones innecesarias. Además, a pesar de las restricciones que todos conocemos y que mencionaba recién Dolores, propias de la pandemia, en mi opinión la tesis analiza un conjunto amplio de fuentes documentales, y sobre todo considerando que se trata de una tesis de licenciatura. Sí, en cambio, creo que hay un aspecto, hay un punto donde hay un recorrido de mejora, donde se podría mejorar a futuro, que es la parte de cartografía, que Dolores también mencionaba hace un momento, y lo que hace los mapas. Siempre es una forma, digamos, de mejorar la exposición de la información y el análisis, y en este sentido, sobre todo, Inés, si pensás seguir adelante con una tesis doctoral, creo que ahí hay un camino donde existe un margen de mejora, uno de los pocos márgenes de mejora, ¿no? Porque el resto, para mí, valoro muy positivamente el trabajo. Después un último comentario con respecto a esta parte más, digamos, formal o expositiva de la tesis, es que valoro muy positivamente que en la tesis se reconozcan con claridad todas las limitaciones que fuiste encontrando durante la experiencia de investigación, y los cambios también con respecto al plan de trabajo, al trabajo original, debido a estas dificultades, en este caso por razones, ¿no?, de público conocimiento de la pandemia de COVID, ¿no? O sea, una tesis es un trabajo, y como todo trabajo me parece que uno afronta dificultades, y me parece muy bien que se expliciten, se cuenten, se hagan públicas, para que el lector conozca, ¿no?, entre otras tantas cosas, conozca además y pueda valorar lo que sí se pudo hacer.
y en qué contexto se hizo, así que eso me parece, Dolores también lo mencionaba hace un momento, y a mí fue creo que es algo que no lo vi muchas veces y me parece que debería ser más común leerlo. Ya sobre lo que son los objetivos de la tesis, como bien apunta Inés, o sea, la producción académica no presentó un desarrollo muy profundo y específico en relación a los lules en comparación a otros, ¿no? A otros grupos del Chaco. Esto es llamativo, sobre todo por el interés que ha tenido en las últimas décadas la zona del Chaco, tanto en la historia como en la antropología, y la tesis viene a llenar, ¿no? Viene a contribuir a llenar ese vacío. La autora también habla de, ¿no? Que quedan justamente en este sentido muchos silencios, vacíos, habla en cuanto al desarrollo bibliográfico sobre estos grupos, y en reiteradas ocasiones, como en tantas otras regiones, se la ha estudiado bajo binomios, ¿no? Muchas veces reproducidos desde las fuentes documentales, como la de Insumisos o Amigos, que también se menciona en la exposición, que ya sabemos todo que obturan más que habilitan la reconstrucción de procesos, relaciones, actores, y, insisto, esta tesis en definitiva viene a contribuir positivamente en ese terreno. Por eso me gustó mucho además leerla, ya por un interés básicamente personal. Inicialmente la tesis analiza el impacto de la intervención colonial en las clasificaciones indígenas a partir de las designaciones y rótulos étnicos creados y aplicados a los grupos Lule, atendiendo también a las representaciones socioculturales de quienes producían esas clasificaciones, algo que me parece algo muy valioso, y observando cómo estas clasificaciones además fueron retomadas por la antropología clásica, un apartado que me pareció de los más interesantes de la tesis. En este caso es clara la influencia, ¿no? de la doctora Liliana Tusi, toda una experta y pionera en este tipo de abordajes. En este primer apartado, considero que mostrás muy claramente las dificultades que conlleva la identificación de los grupos indígenas, ¿no? Nuestro sujeto, por decirlo, nuestro objeto de estudio en el periodo colonial a partir de las fuentes con las que tenemos, e incluso, como decía antes, de los estudios de la antropología clásica argentina. O sea, quizás un poco obvio, pero estos grupos no fueron reconocidos en su diversidad, como bien se muestra en varios pasajes de la tesis. En un comienzo imperó esta homogeneidad ficticia, decís vos, o binomios o parejas de contraste. Este esquema, como bien mostrás, Inés, estuvo asociado a determinar si se trataba de grupos que eran posible incluir, incorporar, dominar, subordinar, ¿no? Mediante diferentes mecanismos, o de grupos que ofrecían, ¿no? cierta resistencia y se oponían al poder colonial. Y yo creo que más allá de este esquema, algo maniqueo, justamente la tesis va poniendo en tensión en cada momento esta homogeneidad supuesta del mundo indígena o estos binomios. Con respecto a la territorialidad de muchas cosas que se pueden mencionar, quiero mencionar una que me generó especial interés y que también mencionabas en la presentación, que es cómo el recurso del agua fue un factor relevante, ¿no? para analizar la circulación de los grupos Lule por el territorio y cómo se transformaron muy probablemente estas zonas donde existía el recurso del agua en zonas de encuentro, intercambio, relaciones con otros grupos. Incluso quizá podrían pensarse, digo a futuro, ¿no? Podrían pensarse como estas territorialidades superpuestas o compartidas entre diferentes grupos, algo que por supuesto que es extensible a otras regiones más allá del Chaco. En varios momentos, ¿no? Se menciona esta escasez del agua como factor relevante, tanto en la territorialidad como incluso en la diplomacia, y hay un aspecto que me parece, como opinión personal, creo que avanzar en futuras investigaciones podría ser de mucho interés. La tesis también trata las estrategias y dinámicas de relación de los lules con diferentes actores de la sociedad hispano-criolla. Para ello se tomaron una serie de ejes, considero que son absolutamente coherentes con este propósito y que colaboran en la articulación de la exposición del análisis. De todos ellos me quiero detener en uno, un momento, que son los tratados de paz, en mi opinión, un tema de sumo interés y que tiene un lugar destacado y con razón en el abordaje de la tesis. Acá me pregunto, y quiero extender como un primer conjunto de preguntas a Inés, que es, y si no, además, y también pensarlo como futuras hipótesis de trabajo, ¿no? ¿En qué medida estos tratados de paz, estos acuerdos de paz, pudieron influir en, digamos, la clasificación que se hizo de estos grupos? Es decir, ¿en qué medida influyeron las negociaciones en torno a estos tratados y acuerdos de paz en la clasificación que se hacía de estos grupos, ¿no? Si también estos acuerdos o estos tratados de paz
qué implicancias o efectos pudieron tener en la organización política de estos grupos, y finalmente cuál fue el motivo, ¿no? el motivo de disputa o de negociación de estos tratados, más allá del tratado en sí. Em, el segundo conjunto de preguntas que me gustaría extenderle a Inés era a otro aspecto, ¿no? Que también está asociado a la diplomacia de la guerra, que es la condición de indios amigos. Se menciona en la tesis el intento de deconstruir este término, más allá de la representación que diferentes actores o sectores de la sociedad hispano-criolla tuvieron con respecto a esto. La tesis menciona el tema de las prestaciones de servicios militares por parte de los grupos clasificados como indios amigos, y me pregunto con respecto, o en qué medida, ¿no? Se puede avanzar en el conocimiento de cómo se organizaban estas prestaciones, eh, los criterios de reclutamiento y movilización, si es, obviamente si es siempre que las fuentes lo permiten, o pensás que en un futuro las fuentes te pueden permitir avanzar en estas cuestiones, las formas de intervención de estos indios amigos en situaciones de conflicto, qué márgenes de actuación habilitaron estas prestaciones militares, sobre todo porque la tesis también habla de las desconfianzas entre uno y otro, un aspecto que me pareció muy interesante. O sea, evidentemente no desconozco las dificultades, digamos, de intentar abordar estas cuestiones desde las fuentes existentes, pero me interesaría saber las hipótesis que tenés al respecto y sobre todo ya en términos nuevamente de curiosidad personal, si pensás continuar con esa línea, con esa dimensión de análisis en el futuro. Otro de los aspectos que me gustaría mencionar es el relativo a los caciques. Siguiendo una vez más, interpreto a Lidia Nacusi, entendés a los caciques como figuras políticas en contacto con funcionarios y misioneros, a partir de una serie de ejes, entre varios tomás uno y explicás por qué tomás uno de ellos, y me parece también muy válido, que tiene que ver con los cambios producto del contacto con los europeos que propició el intercambio de bienes, la negociación y la protección de fuertes reducciones y ciudades coloniales. Con respecto a estos caciques, la tesis también reconoce las dificultades para reconstruir las biografías de estos líderes, algo que nuevamente es extensible a otros contextos temporales y espaciales. Sobre este punto me pregunto qué tipo de autoridad política ejercían estos líderes, una vez más, incluso en el terreno de las hipótesis que podés estar manejando con respecto a este tema, y en qué medida este tipo de autoridad pudo haber cambiado, ¿no? En virtud del diálogo diplomático y los tratados de paz que se fueron sucediendo. Al respecto, creo que puede ser una línea de futuro de trabajo, nuevamente, otra más, muy interesante y sobre lo que hay mucho camino de recorrer. En definitiva, y ya para ir terminando, mi valoración de la tesis es muy positiva, no solo por la coherencia metodológica que mencioné, la escritura, que siempre se agradece una escritura sencilla, hecha para que te entiendan, una estructura que es coherente con los desarrollos, con los objetivos planteados, o también porque trata un problema de investigación sobre el que todavía resta mucho por hacer, como es la política y la territorial Lule en el contexto colonial, sino también porque permite pensar hipótesis y futuras líneas de investigación sobre aspectos que considero, en mi opinión, centrales de la antropología y la historia de los pueblos indígenas. Así que, la verdad, mucho más que agregar, no, la verdad, felicitarte, y que espero, particularmente ansioso, nuevos trabajos de este tipo, y sobre todo sumando todo eso que en alguna medida que vos lo mencionás, ¿no? Que queda en suspenso por este contexto, ¿no? Si uno imagina este trabajo en este contexto, sumando lo que ha quedado en suspenso, digamos, puede ser extremadamente interesante. Así que gracias por la oportunidad, sobre todo para poder leerlo y comentarlo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Con respecto a lo que me preguntaba Dolores de los encomenderos, la verdad las investigaciones de los encomenderos están más ligadas siempre a la ciudad de Esteco y más que nada al siglo XVII. Es lo que más encontré con Aguilar y Noli. Sí, no aparecen las fuentes, al menos que yo trabajé, y más que nada las jesuitas, no se encontraban como nombres particulares. Hay mucho de lo que trabaja Aguilar con los encomenderos, que es el tema de la huida y cómo bajan estas proporciones de lules en las encomiendas.
Después este documento, el diario historial, bueno, es muy interesante porque esto de que te hablábamos de las voces polifónicas, que lo nombro ahí en la tesis, es un documento que está, bueno, muy tachado, hay partes prácticamente ilegibles también, pero se nota que son diferentes letras, por lo tanto, es diferentes personas que fueron reconstruyendo el hecho. Y bueno, y cuenta, es bastante extenso, y cuenta como los días, o sea, en forma de diario, de las cuestiones más de la entrada del gobernador. Eh, la verdad es que no hay tampoco firmas o bien en concreto los diferentes sujetos que escribieron. Capaz uno tendría que hacer unas comparaciones de letras para poder ir reconstruyendo de quién es, pero por ejemplo hay asteriscos o escrituras a los costados que también marca que era un documento dado en el mismo momento, bien de diario como de guerra. Después, lo que me comentaste con respecto a los mapas, sí, yo también lo que veo muy complejo con respecto a los lugares, que también es un tema a tratar, es que no solamente con los rótulos cambia mucho, la ubicación de los lugares cambia también mucho. Si bien yo tomé la frontera del Salado como una frontera donde justamente se lleva a cabo la guerra fronteriza y las relaciones entre los pueblos de indios y los fortines y los presidios, en esta construcción de lo que es de los rótulos étnicos, también difiere mucho si está en el Salado, entre el Salado y el Bermejo, en el Bermejo, y también modifica quiénes están sobre esos espacios. De todos modos, estuve, bueno, Cari también sabe, como viendo mapas y hay ciertas cuestiones a tratar, sobre todo con la identificación de quiénes aparecen con más presencia, ¿no? Muchas veces aparecen más los isistines que los propios lules en los mapas. En los mapas, igual de todos modos, no realizados de factura jesuita, sino realizados por distintos cientistas del siglo XVIII, o sea, geógrafos. Así que sí, capaz es una temática a tratar y a exponer, pero bueno, me parece también como que no abordaba los límites también de la tesis porque es más compleja y también yo tenía en cuenta esto de cómo cambian constantemente a partir de los distintos jesuitas y la antropología clásica, las ubicaciones respecto de los ríos. Eso también, viniendo ya a colación lo que hablaba del recurso de agua, Luciano, eso también es bastante llamativo, que la ubicación de los lules está muy ligada y distinta es respecto de estos ríos que aparentemente también son los que, bueno, dan el provecho al agua, pero también los pozos. Y sí, el tema del, como puntos de encuentro, em, pensarlo sí, aparece constantemente, ¿no? Porque no es solamente la espacialidad la que trata, sino que también se encuentra como un factor en las relaciones interétnicas con los hispanocriollos. O sea, no es que es una temática solamente tratada a partir de lo que es el grupo indígena Lule, sino que también se adentra a las dinámicas interétnicas con españoles, ¿no? Em, Después, hay varias preguntas. Con respecto a los tratados, y para mí sí influyó en la clasificación de los indios amigos, el Tratado de Paz, o sea, no sé, creo que igual es una pregunta que me hago mucho en la tesis, el por qué había tanta motivación hacia la reducción de ese grupo particular eh, cuando en verdad era un grupo que dicotómicamente aparecía en las fuentes como feroz y al mismo tiempo como amigo o pacífico. Entonces, pensándolo así, puedo pensar que también a las miras de otros, dentro de las políticas interétnicas entre los indígenas, ha influido también en la clasificación que se ha tenido como indios amigos, estos tratados de paz. O sea, ahí está como eh, de tantos años, ¿no? Como de hasta 1711 y que sin embargo no llega a darse del todo. Sí,
Y después los indios amigos, sí, bueno, la militarización, intervención y el margen de actuación es bastante interesante pensarlo porque en las fuentes, o sea, yo agarro nada más hasta 1716, o sea, el 11 la entrada del gobernador y ya el 16 ellos se mudan a Miraflores, donde es otro territorio porque se van a ir un poco más al sur, cercana dentro de la frontera occidental, pero más al sur. Em, y hablan un poco de esto, ¿no? Que iban, venían, el tema de por ejemplo, uno de los hechos que se cuentan es las constantes borracheras y bueno, y que que se van de los espacios de la reducción, que eso sucede un poco más en Miraflores, que es un tema, bueno, que yo traté hasta Balbuena, en verdad. Em, Así que aparentemente hay un margen de actuación que no, que bueno, que está, ¿no? Un poco implícito en las fuentes. No sé si contesté algo más. Y los caciques, la autoridad política. Em, sí, lo que pasa respecto de los caciques, la autoridad política, hay como una construcción respecto de los caciques, también me parece, al interior de eso, muy dicotómica, ¿no? Pareciera como que Coronel es el bueno y Galván es el malo. Em, y sí, para mí presentan autoridad política porque fueron reducidos y sin embargo, bueno, a partir de los recursos y pensar en los recursos territoriales que piden, no obstante, se tendría que, como que pensar al interior de esas autoridades políticas, lo pienso así en alto, como la construcción que se hizo de ellos, ¿no? Para, para pensarlos no en términos tan, qué sé yo, el que dio el consenso de reducción y el que no quiso reducirse, pero fue por los recursos. Así que bueno, capaz para próximas investigaciones pensarlo desde más del interior y la construcción hecha hacia esos caciques. No sé si contesté todo, ¿quieren saber algo más? Bueno, entonces, si los jurados no tienen otra comentario, le vamos a dar la palabra a la directora, a Karina Lucaioli, para que cierre esta primera parte de la defensa. Hola, bueno, muchas gracias. Imprevisto. No tengo preparado un speech, pero sí aprovecho para agradecerles muchísimo. Como decía Luciano y Dolores, eh, bueno, el departamento nos acompañó en todo momento, no solo en el momento este de la defensa, sino también con todas las dudas del proceso de inscripción de la tesis, de que no salía el trámite de inscripta. Bueno, hubo un montón de momentos en el que el departamento nos dio el empujón que precisábamos para seguir adelante. Les agradezco muchísimo la lectura que hicieron de la tesis, siempre es buenísimo escuchar una lectura ajena, porque uno se mete tanto en la investigación que está leyendo y que viendo cómo se cocina, que se le pasan cosas, que dice, dijo esto que yo ni había prestado atención, y agradecerle a Inés, porque el recorrido que hizo Inés fue fenomenal. O sea, Inés empezó siendo estudiante, le faltaban varias materias todavía cuando se acercó al equipo a investigar y se mantuvo en constancia y avanzando permanentemente. Y la verdad que fue un placer acompañarla en este trayecto, que haya tenido esa tenacidad de continuar, de avanzar, empezando por lo que se podía hacer. Inés es una persona súper receptiva que acepta todos los consejos que uno le da para mejorar, y ha avanzado, pero notablemente en su escritura, en su investigación. O sea, realmente se ve la formación que logró hacer desde que comenzó esta tesis y que como señal de que vamos por buen camino, hace poquito nos enteramos que le salió la beca doctoral, así que estamos súper felices de que esta investigación y que este tema tiene una continuidad en puerta y esperamos que así sea porque fueron más las problemáticas que se abrieron que las que creemos que pudimos cerrar. Y quiero hacer una pequeña aclaración con el tema de la cartografía y los mapas,
porque Inés la tenía hecha una parte, y yo le sugerí que la quitara porque me parecía que le faltaba mucha lectura particular. Trabajar con cartografía y con mapas no es solo agregar un mapa y comentar lo que a uno le parece, sino que hay toda una teoría y una metodología para el análisis de ese tipo de fuentes que no la estábamos llegando a cubrir, y me parecía mejor dejarlo para una segunda instancia, porque si no nos quedaba como demasiado superficial esa. Entonces, si bien es un tema de súper interés de Inés, yo le proponía dejarlo para el doctorado. Así que, bueno, nada, quiero aclararlo porque fue una tensión que tuvimos de no, sacarlo, no, pero yo lo quiero dejar, no, pero así como está mejor no. Bueno, así que está en los planes y creemos que es sumamente importante considerarlo, pero bueno, considerarlo bien, ¿no? Con todo el marco teórico que tienen los mapas en su entorno, que es larguísimo para poder interpretarlo. Bueno, nada, agradecer de nuevo y felicitar sobre todo a Inés por este recorrido y este cierre de su investigación de licenciatura. Bueno, entonces con esto termina la primera etapa de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Inés que se retire de la reunión virtual. Su directora la va a volver a convocar cuando esté listo el dictamen para leerlo, para dar lectura de eso, y el jurado pasa a deliberar, y entonces dejamos de transmitir y de grabar. Bueno, gracias. Bueno, salgo de la reunión. Gracias por todo. Bueno, Inés, una vez entonces finalizada la deliberación de los integrantes del jurado, ahora la directora va a dar lectura del acta. Bien, en Buenos Aires, el 15 de febrero de 2022, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Inés Huespe Tomá. La tesis parte de unos objetivos específicos sumamente claros que logran cumplimentarse a lo largo del trabajo y que se conectan claramente con la estructura de la tesis. Los ejes seleccionados, clasificaciones étnicas, dinámicas territoriales, uso del espacio fronterizo y las relaciones interétnicas de los grupos lules con el sector hispano-criollo permitieron un buen desarrollo de la investigación sobre un área de vacancia, al mismo tiempo que favorecieron la claridad de la exposición. Se aborda un corpus documental amplio y pertinente al problema de investigación planteado. La tesista contestó de manera solvente las preguntas realizadas por los jurados y señaló futuras líneas de acción. Por ello, la calificación final es de 10. Felicitaciones, Inés. Gracias. Con esto entonces Ah. termina el acto de la defensa de tesis. Desde el departamento felicitamos a Inés y estamos muy felices de tener una nueva graduada en la licenciatura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, bueno, primero a los jurados, después también a la facultad que siempre me acompañó y, bueno, a Karina por todo el recorrido. Bueno, Un aplauso. Eso, un aplauso, a ver si tenemos las... Ahora viene el momento de los festejos. No pudimos todavía reproducir virtualmente la esquina de Puan y José Bonifacio, ni la fachada del edificio nuevo, para ir a festejar y a sacarnos fotos ahí, pero ya pronto lo vamos, Ya pronto. lo vamos Buenísimo. a hacer. Buenísimo. Inés, después, y el jurado y la directora, después en el transcurso de la tarde, van a recibir la copia del acta, que es el documento oficial para iniciar el trámite Buenísimo. del título. Es con esto que se inicia virtualmente a través del TAD. Y también te vamos a mandar desde el departamento, Inés, los links en donde están todas las instrucciones para iniciar. Ah, bárbaro. Pero cualquier consulta Buenísimo. nos escribís. Bueno, gracias. Bueno, Sí, felicitaciones, felicidades, Inés. Muchas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. a festejar mucho. No, ¿sale?